Bueno, ya estoy grabando. Si tenéis algo que decir, no, pues ya sabéis. No. No tenéis. Vale, bueno. No. El otro día iniciamos una serie de meditaciones que vamos a ir haciendo. Que son de la línea de la sabiduría, ¿vale? Digamos que en el budismo hay dos vías, que una es la compasión y otra la sabiduría. Siempre al final del camino se unen, ¿no? Pero de todas maneras, hoy vamos a hacer también de la vía de la sabiduría, pero esa meditación que vamos a hacer, la vamos a hacer desde otra corriente espiritual. Es decir, no desde el budismo, sino desde el Vedanta Advaita. Y concretamente desde el Vedanta Advaita, desde un autor, que es un señor vivo, ¿no? Español, además, que se llama César. Bueno, ese es el nombre que tiene puesto. El nombre real no me acuerdo ahora mismo. Que yo lo recomiendo. Bueno, hay algunos libros que son un poco complicados. Por ejemplo, uno que estoy leyendo de los comentarios de Pantajal y es muy complicado. Pero bueno, el caso es que el Advaita es una corriente que procede de Patanjali y fundamentalmente de Sankara, que son filósofos, estudiosos, místicos. Hola. Buenas tardes. Que es del hinduismo y que hicieron una síntesis de toda la escritura, la sabiduría védica, sobre todo Sankara. Y de Sankara procede el Vedanta Advaita. Vedanta Advaita significa filosofía final de la no dualidad. Es decir, que se autodeclara a filosofía última. Es decir, aquí ya se ha acabado ya todo lo que se daba, que esto es lo que hay. La verdad es que, bueno, los que me conocéis desde hace ya un montón de años, en las sesiones que hacíamos los viernes, aquellas sesiones maratonianas llenas de verdades, pues yo mencionaba siempre mucho el Vedanta Advaita, porque ha sido una de las corrientes espirituales que he estudiado que más me ha llamado la atención y que digamos que por cuestión de carácter y de temperamento pues más me ha atraído, porque digamos que es una corriente que considera que la única vía de acceso al despertar, bueno, además se plantea directamente el despertar, que es lo que estamos haciendo ahora mismo con estas meditaciones. Sí, la vía de la sabiduría es una vía directa al despertar. Y las meditaciones son meditaciones en las cuales, si se hacen bien, se experimenta el despertar. El despertar es la conciencia no dual o conciencia sutil. Entonces, el Vedanta Advaita, como filosofía final de la no dualidad, es una filosofía en ese sentido radical. Cuando digo radical, lo digo igual que cuando hablo de filosofía radical. Radical es que va a la raíz de las cosas, es decir, que no se anda con rodeos, no extremista. Que digamos que los medios de comunicación confunden
radical con extremista. Dicen, un grupo radical ha puesto una bomba. No, no, eso es un grupo extremista, dogmático, fanático. No, no. Los radicales son los que van a la raíz de las cosas, a las causas y consecuencias de algo, de un tema, ¿no? Entonces, si se trata del despertar, pues las Baíta es una filosofía final en el sentido en el que dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo es la mente? ¿Cuál es la estructura de la mente? ¿Qué tengo que estudiar de la mente? ¿Qué tengo que saber de la mente para llegar a la vacuidad o a la conciencia o al perceptor o al observador último? Hay diferentes nombres según las diferentes escuelas. Pues claro, luego pasa como siempre, ¿no? A su vez, el Vedanta Advaita tiene diferentes escuelas filosóficas, ¿no? Bien, de todas maneras, ya dije antes que yo me voy a basar en las meditaciones que hagamos, bueno, no en todas, no en todas, pero me voy a basar fundamentalmente en meditaciones que propone este autor, que es esa, ¿no? Del que he puesto textos muchos textos en el grupo, ¿vale? Entonces, digamos que para ser así breve y muy a grosso modo, porque esto no es una clase, sino una meditación, muy a grosso modo, la estructura de la mente y los estados de conciencia correspondientes a esa estructura, porque claro, hay que diferenciar con un estado de conciencia con lo que es la mente, es decir, lo que es el conocer, que es un estado mental, con la realidad, que es la realidad, ¿no? Entonces, digamos que podemos diferenciar, bueno, hay muchas formas de abordar, pero bueno, podemos diferenciar los siguientes estados, ¿no? El estado de vigilia, que es el estado de estar despierto, que estamos ahora mismo, ¿no? Ese estado es dual. No voy a entrar a analizarlo. Si alguna vez en la clase de los jueves, si queréis, desarrollamos la filosofía advaita y nada más. Ese estado es dual, ¿vale? Luego tenemos un estado que es el sueño con sueño. Ese estado también es dual. En esa realidad, nosotros tenemos un estado de conciencia que nos permite conocer, que es el sueño. Lo único que ocurre es que no somos conscientes de él, salvo cuando nos despertamos, pero entonces somos conscientes a posteriori, además de que se olvida rápido y tal. Bueno, luego tenemos el sueño sin sueño, o también llamado sueño profundo, que es lo más cercano al ser, al Sat, que dicen en el hinduismo y en el Vedanta Advaita, que el Sat, ser, existencia, Brahman, viene a ser lo mismo, en lo absoluto. No, pues es lo más parecido. Lo que ocurre es que en ese estado no tenemos conciencia de él. Lo que nos queda es, qué noche más maravillosa he pasado, no me he enterado de nada. Me he acostado y pum, a las horas que sea, me he despertado y nada, cero. Bueno, pues ese cero es la realidad del ser, ¿vale? Bueno, eso es una fase nada más dentro de las 4 fases que hay durante la noche, ¿no? Cuando no te acuerdas de todos los sueños, no estás toda la noche en esa fase, Pasa que no te acuerdas,
de los sueños, que es distinto. Y luego tenemos el samadhi, o se correspondería, se correspondería con lo que llamamos el éxtasis, y se correspondería con lo que se llama en el Vedanta Advaita la unión. La unión no. La identidad, que no es lo mismo, aquí no hay ninguna unión, sino el reconocimiento. Es decir, el samadhi es el estado de conciencia. El reconocimiento de que el Atman, mi ser profundo, es Brahman. Por eso, cuando se traducen los textos, de los Vedantas Vaitas contemporáneos, por ejemplo, los más importantes, Maharishi, Nisargadatta, Valsekar, que todos son del siglo XX, bueno, Valsekar también ha vivido en el XXI, pues nos puede sonar muy así, echarlo un poco para atrás cuando dice yo soy Dios. Porque lo traducen así, pero eso en nuestra concepción no funciona, porque para nosotros el yo es el yo biográfico y Dios en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, lo que aparece es el yo, el Dios personal, ¿no? Sin embargo, eso no tiene nada que ver, por eso hay que tener cuidado. Otra traducción que hay, y es un mamotreto así, gordísimo, ¿no? Yo soy eso. La meditación más famosa, que bueno, algún día la haremos, que hay en el Advaita, para llegar, porque es a través de la meditación llegar directamente a eso. No hay más. Que no hay más. Es la de el yo soy. O, si queréis, también quién soy yo. Pero claro, hay que saber qué sentido tiene esa pregunta y de qué yo, en qué yo nos tenemos que situar, qué estado de conciencia, ¿no? Bueno, ya haremos de esa. Hoy tenía pensado otra. Esa es digamos que es la clásica, la de la meditación. Las meditación Advaita son todas de autoindagación. Es decir, es como meterse dentro de uno mismo. Pero adentrarse en uno mismo es no un adentrarse intelectual, es un adentrarse para sentir al que percibe, al perceptor o al observador, para que experimentemos la no dualidad. Pero esa no dualidad es la que estamos. Lo que ocurre es que como no nos damos cuenta, porque lo hemos olvidado, no vamos a entrar a la explicación, pero lo hemos olvidado, pues hacemos una meditación para entrar en conexión con lo que es lo mismo que lo que somos, que es lo mismo que el ser, que es lo mismo que Brahman, que es lo mismo que Dios, en el sentido, por ejemplo, de Spinoza, todo lo que hay, ¿no? Dios es la sustancia infinita. Está. Y si Dios es la sustancia infinita, no hay más cosas. Nosotros somos, diría Spinoza, que se parece mucho a las Vaitas, una manifestación, un modo que él llama, una manifestación
una emergencia, que aparece y desaparece, efímera, impermanente, de Dios o Sat, ¿no? Bien, pues si tenéis alguna duda, me preguntáis, no me extiendo más porque ya digo, esto es una meditación. No se trata de exponer el Vedanta Vaita, que si lo queréis lo dejamos para un jueves, ¿no? Y lo tratamos, ¿no? Entonces, esta meditación, si tenéis alguna duda, vale, bien, pues esta meditación es muy poco guiada, ¿eh? Es una meditación en silencio. Yo voy a guiar solo al principio y luego os dejo. Os dejo que os dejéis caer en la existencia real. ¿Vale? Entonces, como siempre, damos media hora. No sé si os va a parecer mucho porque no sé si estáis acostumbrados a hacer meditaciones no guiadas, que es como realmente son las meditaciones. Lo que pasa es que, claro, para aprender y tal hay que se hacen guiadas, ¿no? Pero uno se acostumbra a las meditaciones guiadas y es una muleta, ¿eh? La meditación en realidad es no guiada, ¿eh? La voy a poner en media hora. Si no lo aguantáis, llevar la atención al cuerpo, y meditar la impermanencia de las sensaciones del cuerpo. Si no soy capaz, si no soy capaz, bueno, es que no quiero decir capaces porque no se trata de esforzarse. Digamos, si no llegáis al estado de no dualidad. ¿Vale? Bueno, voy a apagar los micros. Vale. ¿Están todos silenciados? ¿No? Bueno. El volumen que tenemos aquí, que me escuchéis. Vale. Bueno, ya sabéis, cuando suene el gong, por primera vez empezar a meditar. Bueno, empezaré yo a hablar y luego ya os dejo. Y esta vez sí, esta vez cuando suene ya por segunda vez, bueno, la primera son tres campanadas a la media hora, suena otra vez, 2 campanadas. Sí podéis ya dejar la meditación porque llevaréis en silencio mucho tiempo, ¿vale? Es decir, que yo me voy a callar pronto. Bien. Dejamos caer el cuerpo, las tensiones. Respiramos un par de veces.
explicación completa, yoga. Tomamos un breve contacto con el cuerpo, pero muy breve, para no apegaros a las sensaciones. Aunque tengáis los ojos cerrados, el sentido al que más nos apegamos es el de la vista. Entonces, en esta meditación, de lo que se trata es de focalizar la atención en el que percibe. Y suele pasar una cosa, y es que focalizamos la atención en la vista, aunque no veamos nada. Y entonces no estamos haciendo una meditación, pero sería una meditación externa, que se llama, y no una meditación interna, que es lo que pretendemos. ¿Vale? Bien. Ahora, imaginaos que estáis al borde de un abismo absolutamente oscuro. Un abismo inmenso y os dejáis caer. Os dejáis caer en esa oscuridad. Esa oscuridad que es vuestro propio interior. Es como si os hubieseis dejado caer dentro de vosotros mismos. Podéis focalizar la atención en el corazón o en el cerebro, detrás de los ojos, pero no en los ojos, detrás, oscuro, mucha oscuridad. Y os dejáis caer sin miedo, no pasa nada. Vais cayendo cada vez más, dentro de vosotros mismos. Cada vez más oscuro. Y a medida que caéis, os vais alejando de las sensaciones del cuerpo, de los sentidos.
Sentí que soy. Sentí la existencia. Como si os dejaseis caer en vuestro propio cuerpo, pero caéis sin fin. No se acaba el cuerpo, no se acaba esa caída. Pero cada vez iréis encontrando más paz, más quietud. Y cada vez sentiréis más que existís. Sentiréis la existencia. Puede ser que llegue un momento en el que no os situéis en un lugar muy profundo y ahí parece que se para todo. Silencio, paz, calma. No hay pensamiento, no hay nada, vacío. Sentís que existís. No sentí diferencia entre quien percibe y el vacío. No os podéis situar detrás de aquel que percibe. Dejaros llevar. No forcéis nada, no penséis. La propia meditación os guía. Dejad que os guíe la propia inteligencia de la meditación. Adentraros.
Bueno, ¿qué tal? ¿Ya puedes probar a abrir los micrófonos a ver si funcionan? Sí. Vale. Sí. Bien. Bueno, ¿qué Sí. tal Hola. la experiencia? Buena. Bien. Bien. ¿Habéis Yo tenido por lo menos no me... un buen viaje sin ayahuasca ni nada? Sí. 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 Mucha tranquilidad y mucha paz. Ajá. Yo no sé si... Yo no puedo hablar todavía. Sí, ya. Sí, Pues sí. yo casi me quedo dormido, la verdad. Pero no me he quedado dormido. No me he quedado dormido. Sí Eso pasa porque uno se aleja de todas las sensaciones del cuerpo y entra en ese estado de el yo profundo, del sueño sin sueño. Entonces, digamos que las ondas del cerebro no están como generalmente en la meditación o en el sueño, en el inicio del sueño, onda alfa, sino que son ondas como las que se tienen en el sueño sin sueño, que son ondas Z. Entonces, es muy fácil quedarse dormido. Sí. Igual que también pasar por periodos de alucinaciones. Vamos, alucinaciones no el nombre, visiones de cosas, ¿no? En realidad, cuando se llega a experimentar, porque yo he dejado, vosotros tenéis que, he dejado, algunos habría empezado ya, digamos, a sentirse caer o a dejarse caer, y otros habrán empezado cuando yo he dejado de hablar. Bueno, eso da igual, ¿no? El caso es que hay veces que uno con lo que se tiene que encontrar es con el con el yo profundo, con lo que se llama el perceptor, el observador, el yo conocente, lo que conoce, o en el budismo, como lo hemos visto otras veces, la conciencia. La técnica distinta que hicimos, por ejemplo, otro día en el budismo, pero en el budismo cuando experimenta la conciencia, la experimenta físicamente como un hormigueo ahí detrás de la nuca, pero que si tú lo investigas, si indagas, si lo intentas mirar, ves que se aleja. ¿Y cómo has dicho que es? ¿Como un...? En la técnica que hemos utilizado, que en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que las sensaciones que uno siente son distintas y esa técnica es más directa. No tiene que pasar por el análisis de todas las experiencias y todas esas cosas así, sino que va, pum, va al grano, ¿no? De todas maneras, se puede complementar, eso cada uno. A lo que hay que llegar es a quién percibe. Por eso la pregunta cuando dice, ¿quién soy yo? No es quién soy yo, Amable. Yo es que no me conozco, me cago en la mar. Tengo tantos años y no. ¿Quién soy yo? En tanto que mi realidad última. Pero es que mi realidad última, cuando me doy cuenta en la autoindagación o meditación, cuando me di cuenta es el yo que percibe, el yo conocente, el que conoce, pero no el que conoce a través de los sentidos, porque el que conoce a través de los sentidos me muestra el mundo exterior, está en la dualidad.
claro, esto requiere práctica. Yo puedo estar ahora hablando y mirando la pantalla y estoy con los sentidos, pero si estoy asentado en el yo profundo, aunque esté en los sentidos, pues estoy en la no dualidad. Pero claro, eso requiere práctica. Digamos que la meditación es la práctica en laboratorio para llegar a sentir la no dualidad, que espontáneamente la sentimos muchas veces. Por ejemplo, si estamos leyendo un libro y estamos muy atentos, ya no hay yo psicológico, no hay yo mental, sino que hay una fusión, hay una focalización de la atención que se llama concentración. Pero ese es un nivel más bajo que el de la meditación. Porque la concentración es focalizar la atención en algo y te fundes con ese algo. Pero la meditación es cuando el perceptor y aquello que percibe el perceptor son la misma cosa. Es decir, que el perceptor o el yo conocente o el yo que conoce o la conciencia es lo mismo que aquello que conoce. Entonces no hay diferencia. Entonces, lo que se trata es no forzar. Dejarse sentir, dejarse caer, porque el caer es como si nos desenganchásemos de los sentidos, ¿eh? Es como si soltásemos como flotar, ¿no? ¿Eh? Como si flotáramos. Claro, sí, flota en el vacío. Pero cuando te das cuenta de que flotas en el vacío, tienes que dejarte caer dentro de eso que flota en el vacío. Porque entonces estás percibiendo todavía a un objeto, es decir, estás en la dualidad. Cuando sí, está dentro de ti y es el mismo que está fuera de ti. No sé si alguno ha experimentado. Tú eres el observador y lo observado es la misma cosa. Exactamente, sí. ¿No? Exactamente, eso es. Te fundes, es como si te expandieras en todo, ¿no? Como si estuvieras formando parte de lo que te rodea. Claro. Tomas conciencia cuando llega, digamos, no hay un final de la caída, ¿eh? Cuando llegas digamos, a estabilizarte, a sentir esa paz, esa tranquilidad, ese silencio, ¿no? Silencio mental, no aparecen pensamientos, porque el caer es a la misma vez que soltar las sensaciones de los sentidos, es soltar la mente, los pensamientos. O sea, la sensación de caer, pero sin ningún peligro, con toda confianza. Hace falta mucha confianza, que es muy difícil, porque nos suele dar miedo a esa caída. Entonces, digamos que puede llegar uno como a una meseta, ¿no? A una zona en la que se identifica con su yo profundo. Pero no se acaba nunca. Cuando menos se lo espera, sigue cayendo. Pero porque hay una cosa muy importante que creo que se me ha olvidado de decirlo. Esta meditación, que es súper sencilla, esta meditación
requiere de muchas cosas sutiles. Por ejemplo, requiere que no tener, digamos, acción, es decir, que uno va desconectando, como si la imagen es, si recordáis la película, una de las mejores películas que se han hecho, 2001, una odisea en el espacio, cuando están desconectando al robot, no a la máquina que es... ¿Qué película has dicho, Juan Pedro, que no me he enterado, perdón? 2001, una odisea en el espacio. Ah, sí. La misma nave es todo un ordenador, ¿no? Y entonces cuando va desconectando, va perdiendo la conexión con los sentidos, se va apagando y siente la oscuridad. Pues eso es lo que tenemos que sentir. Y lo que creo que se me ha olvidado deciros es que hay que atender, hay que, digamos, mantenerse alerta, lo cual parece así un poco contradictorio. Es decir, mirar a ver qué pasa. Y de vez en cuando hacerse la pregunta, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Muy de vez en cuando, ¿no? Sobre todo cuando veáis que uno ha desconectado, es decir, que se ha distraído con pensamientos, con que le pica la pierna, con que se le han tumido el brazo, lo que sea, no, da igual, con que se ha ido al pasado o al futuro, ¿no? Pues pregunta uno, ¿quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Para volver a conectar a ese estado. Ese estado es eso tan famoso que se habla del aquí y el ahora. Pero es que ese aquí y ahora es lo único que hay. Lo otro, todo este mundo de formas y nombres, no es más que una manifestación del ser. No es que no exista, sino que es una manifestación efímera del ser, con el cual conectamos en la meditación y nos damos cuenta de que no hay dualidad. Y al no haber dualidad, lo que significa es que solo existe una realidad. Entonces, vamos a ver. En ese estado no sé qué habéis experimentado. Además de la tranquilidad, por ejemplo, tranquilidad. Yo he vuelto varias veces porque me ha costado trabajo. Hacía mucho tiempo que no meditaba. Me he centrado principalmente en la respiración. Vale, eso está bien. Cuando uno no puede conectar, conecta Sí. con las sensaciones del cuerpo. Sí. Pero me he quedado ahí anclada, estaba bien. Se ancla uno en la respiración, en el cuerpo, pero se funde con ella para tomar conciencia de la impermanencia, es decir, es otra manera de experimentar el vacío. Pero y yo te pregunto, dices tú cuando estás en... Espera, que te voy a decir la técnica. Cuando conectas con la impermanencia de las sensaciones, no se trata de conectar intelectualmente, sino empíricamente. Entonces, darte cuenta de cuándo empieza una sensación, cuándo te empieza a picar algo y cuándo desaparece. Pero no te tienes que fijar en que te pica la rodilla, que ha empezado a picarte la rodilla y después deja de picarte, sino en los espacios intermedios. Antes de que te picase la rodilla, ¿qué había? Pues el vacío. Entonces, a través de la impermanencia, conectamos. Eso es la vía que utiliza, por ejemplo, el budismo, ¿no? La vía de la sabiduría del budismo
se utiliza el concepto de impermanencia y se aplica experiencialmente. Así, ¿no? Entonces, cuando vemos que no conectamos porque estamos enganchados a los sentidos o estamos enganchados a los pensamientos, pues anclamos la atención en la respiración, cambiamos de tipo de meditación y hacemos eso. Pero yo aseguro que esta meditación que hemos hecho hoy es potentísima, es muy poderosa y te lleva directamente a la no dualidad. Lo que pasa es que, cuidado, hay muchos grados de no dualidad o de samadhi. Bueno, concretamente, digamos, en la teoría se describen 6, pero bueno, no nos vamos a hablar ahora de ellos, ¿no? ¿Vale? No sé si iba a decir algo, ¿no? Sí, no, te iba a preguntar. No, le decía a Carmen, pero bueno. No, venga. Quien quiera. Pregunta. No, pregunta a Carmen. No, yo no iba a preguntar, iba a contar un poco. Vale, mejor. No me preguntes porque si no me lo sé, es peor. Así que... Voy a compartir un poco lo que... Bueno, yo me he tirado por el precipicio como 10 veces, ¿vale? O más, porque estaba buscando ese momento de sentir el vacío, que me ha resultado tan complicado, pero sí que lo he conseguido varias veces cuando veía que me desconectaba, porque claro, es muy abstracto pensar estoy en el vacío y todo está oscuro, ¿no? Lo he sentido varias veces, de hecho me ha pasado lo que a Jesús, que a veces sentía como que me dormía, ¿no? Y cuando me desconectaba, pues mi técnica era un poco volver a ese precipicio, caerme y ir desapareciendo con el vacío, entonces eso sí que me funcionaba. Otras veces he imaginado mi respiración en la oscuridad y como que se iluminaba, pero entonces ya sentía ahí que ya no era el vacío, que había algo que respiraba, no sé si me entendéis. Pero me he metido muchísimo, porque yo en cuanto veo que me estoy durmiendo, digo, estoy ahí a tope. Y lo que me he quedado ahora, Juan Pedro, tengo un sueño, que es que estoy aquí, que estaba dando que me duermo. O sea, me he quedado súper... Es que, ya lo he dicho, es una meditación, todas las meditaciones baitas, que son variaciones, como veréis, vamos a hacer varias, son variaciones sobre lo mismo, es decir, son todas iguales. Lo que ocurre es que son diferentes formas de entrar, ¿no? Para conseguir diferentes grados, ¿no? De lo que se trata de conseguir. Bueno, el caso es que te dejas muy relajado, como en estado de trance. Daros cuenta que lo fuerte que es, que no hemos hecho ningún ejercicio de relajación. En todas las meditaciones, la primera parte es la analítica, es decir, explicamos, ¿no? Es decir, seguimos el modelo budista, explicamos, luego ya empieza la meditación, relajamos. Atendemos al cuerpo para irlo relajando, para que el cuerpo se vaya preparando para empezar la meditación. Aquí no, digamos, nos vamos a tirar al barro de repente. En este caso ha sido, digamos, a precipicio. Dejaros caer. A lo mejor muchas veces se falla porque cuando uno hace eso, lo hace mentalmente. Entonces, está forzándose. Y imagínate tú, estás al borde de una piscina, ¿no? Y piensa, me voy a tirar. Pero solo lo piensa. Empieza a darle vueltas, ¿estará fría? ¿No estará fría? No sé, si me apetece mucho o no. Entonces todo eso te lo vas planteando ahí detrás, en el inconsciente. Entonces estás meditando con la mente, con lo cual digamos que no estás meditando.
Pero cuando simplemente te dejas caer, es como el fluir, ¿no? Te dejas caer, simplemente. Ni te tiras. Imagínate en el borde de la piscina que simplemente dejas caer el cuerpo al agua. En este caso, dejas caer el cuerpo a tu interior. Focaliza la atención, que es porque, claro, primero tienes que llegar al nivel de concentración para llegar a la meditación. Focaliza la atención en donde quiera del cuerpo, da igual. Generalmente puedes utilizar el corazón, zonas que sientes mucho, el corazón, cerebro, estómago o el cuerpo entero, ¿no? Deja caer. Entonces cuando ocurre eso, es cuando pasa lo que te ha pasado, es decir, cuando realmente te caes. Luego, en cuanto a la respiración, no pasa nada. En ese vacío vamos a ver luces, vamos a ver formas, porque no acabamos de llegar a nuestro yo profundo, pero no pasa nada. Mientras que no te identifique con los sentidos que están relacionados con lo que está pasando, es decir, lo que ves, lo que hueles, cómo respira, el tacto, ¿no? Todo va a ser distinto. Llega un momento en el que, digamos, uno es ya el observador. Porque todo lo otro ya sabemos que es una ilusión, lo mental, ¿no? Se descubre a sí mismo. Pero se descubre todavía como dualidad, observando el vacío. Pero no hay vacío. Y ahí siente uno una gran paz. Una gran plenitud, tranquilidad, todo, ¿no? Quietud, importante, muy importante, quietud. Generalmente es oscuro o gris. No es entonces, Juan Pedro, la que hablamos. Uno tiene que ser, no sentir el vacío, sino ser el vacío. Pero eso es. Digamos que cuando uno observa, es que es cuestión de la atención. Uno atiende al observador, al que observa. Y cuando uno focaliza la atención al observador, se da cuenta de que él es el observador. Pero todo eso es un sentir. Yo estoy intentando hablar de lo que no se puede hablar. Y luego puede percibir como si hubiese una nada, un vacío enfrente, pero no acaba ahí, está todavía en dualidad, acaba siendo ubicuo, es decir, no un objeto que se llama observador en el vacío, sino que eso puede mirar desde cualquier parte del vacío. Porque fundirse es también un concepto dual, es decir, dos cosas hacen una. No. Claro. Es tomar claro, yo la experiencia, de que realmente claro, sí. La ilusión es pensar, es haber pensado y llegar a pensar que somos dos. Entonces no hay que fundirse con nada. No hay que fundirse con nada.
Hay que llegar a, Sí. a sentir la realidad. Y eso es un topetazo. Claro. Eso es un topetazo. ¡Plaf! Claro, yo cuando he tenido alguna experiencia de esa de Samadhi, que creo que ha sido, que alguna vez te lo he contado y tú me has dicho que eso es Samadhi, es de repente te encuentras, por decir algo, te encuentras realmente, tú has desaparecido, pero estás observando todo, ¿no? Y tampoco se puede decir observar todo. Tú estás en un... Yo lo que he sentido es, de repente, sin hacer ningún tipo de intención ni de nada, me he sentido en un espacio inmenso, con una percepción. Y hay algo allí que percibía todo, pero no era yo. Eso es. Y la percepción es distinta. No es como percibir. Sí, la percepción es mucho más nítida. Es como, la percepción es como si los sentidos, que ya no lo haces con los sentidos, sino como que esa presencia que hay allí percibe todo con una nitidez asombrosa. Por eso he dicho que, así de broma, que qué tal el viaje sin ayahuasca. Porque Claro. cuando llega a ese estado, sí, sigue la indagación. Todavía es más profundo. Es decir, ¿qué indagación? Pues la indagación en la conciencia, en lo absoluto. Y en lo absoluto hay muchos niveles de realidad. Entonces percibe. Percibe muchas cosas. Percibe colores, percibe formas. ¿Vale? Sí. Pero siempre con la sensación de que no estás en la dualidad, de que no es mental, de que no estás haciendo una, no es ni mental, ni estás haciendo una meditación externa, que es muy legítima. La meditación externa también se trata de, por medio de los mismos sentidos, mostrarnos que no hay dualidad. Es decir, lo que pasa es que se suelen hacer con los ojos abiertos o tocando algún objeto, lo que sea, ¿no? Entonces, de lo que sin embargo, lo que hemos hecho es una meditación de interior, es decir, de autoindagación dentro, ¿no? Entonces, sentir que no es mental, que no es externa, sino que realmente es todo está mal dicho, porque el lenguaje aquí ya no sirve. Es una conexión con lo que realmente eres, es decir, es volver a casa después del viaje de engaño. ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? El viaje es un autoengaño, ¿no? Es decir, sí, la búsqueda. Voy a funcionar mejor. Al final vuelve a casa, ¿no? Y cuando vuelves a casa eres bien recibido. ¿Por qué? Porque ha llegado a tu ser. Sí. Yo recuerdo que lo que se siente es un gran bienestar, por llamarlo con palabras de aquí, digamos, de aquí fuera. Pero dentro es una paz infinita, unas sensaciones, no hay sensaciones realmente, está todo en un espacio inmenso, y un bienestar, no sé, todo muy, esa es la sensación y ahí se han perdido todos los sentidos. Yo hoy he estado... Sí, no, que al principio notaba eso que tú decías, que la vista, que es el sentido, digamos, más fuerte en el ser humano posiblemente,
que es la que, aunque estemos con los ojos cerrados, puede seguir mandando en las sensaciones. Y entonces, al principio tuve que frenar ese sentido, para decir, ya no, ese sentido ya no me vale para nada aquí. Vamos a ir a otras percepciones, ¿no? Muy buena técnica. Generalmente la que se utiliza es, si siente eso, que uno lo siente como presión detrás en el ojo, aunque lo tenga cerrado, Sí. ¿no? Siente como presión. Focalizar la atención detrás de los ojos. Un trozo detrás de los ojos, en la oscuridad que hay detrás de los ojos. Pero no inmediatamente detrás, sino, digamos, por ejemplo, en el medio del cerebro, ¿no? Esa es una forma. Pero, por ejemplo, otra forma que acabas tú de hacer es, focalízalo en otro sentido, que es más fácil desengancharse y ya está. O generalmente yo lo focalizo la atención, intento hacerlo en todo el cuerpo o en el pecho, y así te desenganchas de la vista o de muy lo... difícil, ¿eh? Tú has dicho una cosa importante, es que realmente lo que estamos es cambiando nuestro sistema de percepción para ver quiénes somos realmente. Y como nuestro sistema de percepción la que manda es la vista, pues es muy difícil de no percibir con el sentido de la vista. Claro. Entonces, claro, por eso es el mundo de las formas. Claro. Claro. Y por eso vamos del mundo de las formas. Claro, por eso es que vamos a otro mundo, vamos a un mundo donde los sentidos ya no sirven. Claro, y cuando aparecen cosas que ya no es oscuridad, porque uno sigue indagando. Cuando aparecen cosas, no las podemos describir porque es que ya no son con los sentidos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si aparecen luces y tal, sí, lo único que podemos decir es que son, como has dicho tú antes, como más reales. A mí me parecen como si fuesen como más metálicas, ¿no? Los colores esos metalizados, ¿no? O eléctricos, ¿no? Y bueno, podemos experimentar como energía que fluye de lo que observamos, pero no lo que observamos tampoco ya lo observamos como objeto, como forma. Cuando digo objeto me estaba refiriendo a forma, pero sabemos que es otra realidad que está dentro de la realidad última. Pero claro, es que eso es infinito. Y no terminaremos nunca de indagarlo. Pero lo importante es que está en la no dualidad, punto 1. Punto 2. Si has conectado con eso, hay que tener en cuenta que en el día a día, recordarlo siempre. Yo soy la conciencia absoluta. Aunque pueda parecer una barbaridad decir esto, pero porque lo trasladamos a los conceptos occidentales, ¿no? Realmente lo que yo soy es lo que he sentido en la meditación. Vamos, se ha sentido la no dualidad. Por muy gradual que sea la no dualidad, aunque sea, digamos que has sentido una mijina, aunque claro, tampoco se puede medir la no dualidad, no se puede medir, pero hay grados, ¿no? Digamos, aunque lo haya simplemente saboreado, como dicen en el budismo tibetano, el único sabor, es decir, que es común a todo, porque es la realidad que subyace a toda la variedad de cosas, tiene un mismo sabor, que es el de la no dualidad, que es el que nos queda. Entonces, cuando estamos en vigilia, tenemos que estar continuamente haciendo el ejercicio de no dualidad.
Es decir, realmente yo soy el ser o yo soy eso. No sé si me comprendéis, pero cuidado. Hay que tener también un poco de cuidado. No hay que quedarse en eso porque entonces te quedas colgado, sino que tú vas a seguir funcionando con tu yo funcional, ¿no? Pero tienes que tener conciencia de estar distanciado de tu yo. En definitiva, si os dais cuenta, es una desidentificación del yo. Es decir, lo que pasa es que nos hemos ahorrado todo un recorrido que hace, por ejemplo, la meditación budista, de ir desarmando poquito a poquito, se llama deconstruir, deconstruyendo el yo poco a poco. Aquí lo hacemos de una vez. ¿Eh? Y por eso, claro, y luego, claro, experimentamos esa sensación de relajación, como si nos hubiesen hecho una hipnosis, hubiésemos estado en estado de trance. ¿Eh? Entonces es importante eso, darse conciencia de que tu realidad o la realidad es común a todos somos la misma realidad, que el ser o el vacío, da lo mismo que digáis ser que vacío, porque es un vacío lleno de plenitud, y que en la vida diaria no se nos olvide eso, pero que andemos con los pies en la tierra. Dicho de otra manera, que sigamos funcionando sabiendo que no somos eso. Ya, no sé, una última pregunta, no sé. ¿Alguno ha tenido sensación, por ejemplo, de bienestar, tranquilidad, también? ¿Alguno ha tenido la sensación de alegría, de amor? No. Yo de protección. Me sentía protegida. Yo de paz. Pero no de amor no he sentido. Vale. Sí. Pues seguir indagando, que aparece sola, pero sin forzar nada. Se trata de dejarse caer en nuestro propio interior, sin forzar nada. Sí. A mí a veces me ha parecido, pero cuando antes de dormirme, que me relajo profundamente y a veces llego hacia esa sensación del amor que va como una fuente fluyendo y va llenándolo todo. Es una fuente infinita y va y amas lo próximo y luego lo más lejano hasta que llega el amor, llega a todo el universo y todavía le falta espacio para seguir llenando. Es muy importante lo último que has dicho, bueno, además del sentimiento, y además de dormirse con ese sentimiento es una maravilla. Los que no lo hagáis, yo os recomiendo, decir, antes de dormir, es decir, cuando ya vais, digamos, a dormiros, invocar, provocar, si no os sale solo, invocarlo, provocar la alegría, el agradecimiento, el amor incondicional o el amor universal. ¿Eh? Y puede ser que tengáis la experiencia que tú dices, y es muy importante una cosa que has dicho, la experiencia que tú dices que también ocurre en la meditación que hemos hecho. Si indagáis, cuando llegáis a un momento, digamos, un estado de meseta en el que no seguís, digamos, bajando, entonces empieza la indagación, os dais cuenta de que eso no tiene fin, de que os expandís, sentís todo, pero no tiene fin por ninguna parte. Aunque estemos en la no dualidad, podemos seguir indagando. Esto es una auténtica maravilla. Que no se acaba. Porque la realidad, como es infinita, no se nos acaba, pero es que nosotros somos esa realidad infinita
Lo que pasa es que no la conocemos. ¿Eh? Entonces, el indagar es ir y nos vamos encontrando con cosas y van apareciendo sentimientos, emociones positivos, virtudes, sobre todo la alegría y el amor. Alegría. La alegría de vivir. Por eso después haremos una que nos vamos a centrar en la asistencia. Experimentar con fuerza. Yo existo. Mejor eliminar la palabra yo. Porque inmediatamente si decimos yo, nos vamos a nuestro yo biográfico. Existo. Siento que existo. Y aparece solo la alegría. En cada sensación. Primero, las sensaciones, digamos, de lo que se llama el nivel burdo, el nivel del cuerpo, pero luego ya son sensaciones sutiles de la conciencia. Y aparece la alegría muy profunda y se puede seguir profundizando la alegría, cada vez más alegría y es como si os mandasen rayos de energía al cuerpo. Esa alegría. Sí, yo a veces siento esa alegría en el fondo, en la vida diaria, digamos, ¿no? Y a mis amigos les digo, bueno, observar que la realidad parece que es monstruosa ahora mismo, pero eso se puede hacer desde la desesperación de que no hay nada más o desde la alegría que sabes que eso es para... Claro, es que es cambiar la percepción. Eso es lo que yo le recomiendo a mis amigos. Digo, observarlo todo desde la alegría. La alegría interna no se debe nunca de dejar ir. Por muy negro que veas el panorama, tú piensa todo, obsérvalo desde la alegría. Verás como eso ya no es tan negro como lo ves, ¿no? Es cambiar la percepción. Es cambiar la percepción, ¿no? O sea, que es importante que la meditación no sea una cosa enlatada, sino como tú la estás viendo ahora, es decir, no, es que además ni me haría falta meditar, si comprendiendo esto, comprendiéndolo es que del entendimiento, de haberlo entendido, baje al cuerpo y lo sientas, ya es suficiente, porque ya te inundas de alegría, ¿no? Y profundizas en esas emociones positivas, ¿no? En fin, no sé. El próximo día seguimos. Muy bien. O insisto, aunque no me hagáis caso, a mí me da igual, pero yo lo digo. Meditar, practicar la meditación. Sí te hacemos caso, sí. Sí, ya sé. Muy bien, Juan Pedro, pues nada, que... Venga. Bueno, pues que gracias por el tiempo, por el entusiasmo, es verdad. por la vitalidad que nos muestras a cada paso y que se expande en nosotros también, esa vitalidad tuya, ¿no? Así y por la paciencia, Jesús, y por la paciencia. La paciencia, sí. Pero es que eso, la paciencia, eso es que se está ganando el cielo. Sí. Estoy ganando el ser, sí. El ser. Muchas gracias, Juan Pedro. Vale, muchas gracias. Un saludo, Jesús. Hasta el martes, digo, hasta el jueves. Hasta el jueves. Estoy perdiendo la noción del tiempo. Vale, que vaya bien todo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.